Estamos en Nueva Gerona, anteriormente Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud. Vamos a ver cómo es un barrio marginal en esta parte tan alejada de Cuba. Este recorrido por motivos de seguridad lo vamos a hacer en un tripilingo, el medio de transporte más común acá en la isla, y del que más adelante verán parte del ingenio cubano. La Isla de la Juventud no está ajena a la crisis de combustible que afecta al país. Filas de motos y carros en una larga espera para poder comprar el poco combustible que les venden. Aún así, algunos dueños de triciclos optan por convertirlos de eléctricos a gasolina. La ventaja es que no necesitan estar 8 horas cargando la batería. Por tanto, muchos eligen hacer la inversión. Tener un triciclo de gasolina disminuye los tiempos de espera y aumenta la productividad. Esta es una palabra que no se acaba de comprender bien en Cuba, donde se invierte más en los hoteles que en la propia agricultura. El estado de las calles. No hace mucho en La Habana un conductor de una moto murió a causa de un bache. Están viendo las afueras del estadio de béisbol Cristóbal Labra. Estamos justo en los alrededores del barrio más marginal que hay en Nueva Gerona, La Embajada. No es un barrio muy grande. Tiene lugares que sirven como albergue donde ubican a personas que están esperando una vivienda, algo que con el problema habitacional que tenemos en Cuba puede tardar incluso 20 años en llegar. Aunque si se tocan las puertas adecuadas y se engrasa el mecanismo, pudiera ser mucho menos. Cuando se entra a un barrio como este a visitar a alguien, es porque ya usted sabe dónde vive ese alguien. Aquí nadie conoce a nadie y nadie sabe dónde vive nadie. Cosas de un vecindario donde la privacidad es muy importante. Según se dice, los que venían a vivir aquí a este barrio era porque en algún momento se irían de Cuba. Y que también todo lo malo de la sociedad venía a parar aquí. Tiene fama de barrio de guapos, que una pelea aquí puede significar una pelea con todo el barrio. Así son las casas por aquí, y más adelante veremos más. Hace algún tiempo la embajada era un lugar famoso por la venta de carne y de jamón. Ya eso no existe. En Cuba, donde la mayoría de las cosas se regulan, incluso la venta de carne de cerdo está más controlada, así que la gente se dedica a la crianza de animales más pequeños. Antes de 1959, la producción de carne de vaca y leche constituía la segunda actividad económica fundamental del país. La primera era la producción de azúcar. A día de hoy, ni res, ni azúcar y sal importada de España en las tiendas en MLC. El barrio tiene sus bodegas y carnicerías para comprar lo poco que venden en la libreta de racionamiento. Lo demás que haga falta, que es casi todo, hay que salirlo a buscar al centro de Nueva Gerona. Con la comida hay un férreo control, pero muchas de las otras cosas que son necesarias para el día a día de los cubanos que viven acá, vienen de otras provincias, principalmente de La Habana. Así son las casas de la gente aquí. Ya no es como antes que la mampostería era un lujo. Aunque todavía un gran % de la población no puede pagar la construcción de una vivienda, muchos se ven ayudados por sus familiares desde el exterior. No estamos en el medio de la nada, pero este no es el único lugar de Cuba donde todavía la gente vive en casas de madera.
Algunos caminos llevaban a las lomas, pero la gente se va ampliando, se va cogiendo terreno y a día de hoy ya no te dejan pasar por ahí. En estas casas que tienen grandes terrenos, la gente suele sembrar árboles frutales. Se puede tener un terreno grande, pero si no hay dinero para construir, definitivamente la mejor solución es sembrar árboles. Otros sencillamente no hacen nada, vencidos por la resignación de que estamos en Cuba y nada va a cambiar. Eso dicen. Nada es estable en Cuba, nada es seguro. Es raro encontrar un negocio en este barrio y cuando se encuentra es pequeño. Venta de mochilas. Si acaso una ganancia de $3 por cada una que venda. En general en Nueva Gerona no hay ese auge de negocios que hay en La Habana. Ni siquiera parecido a lo que se ve en los municipios cabecera de otras provincias. Estando tan cerca de las canteras de mármol, es lógico que se utilice su polvo para construir, además de todo el excedente. Las viviendas aquí cuestan entre $1.500 y $3.000. $1.500 una vivienda con una sola habitación. A partir de 2 habitaciones ya cuestan más de $2.000. En el centro de Nueva Gerona las viviendas tienen otros precios, siempre son más caras. La embajada no es el lugar donde se vive con mayor precariedad. Allá donde vamos también vive gente, en casas que sufrieron los efectos de la extracción del mármol. Debajo de este camino que vamos transitando hay basura. Este lugar era el basurero de Nueva Gerona. Por aquí caminaremos en un próximo video y aprovecharemos para adentrarnos en una cueva bajo la montaña y para ver Nueva Gerona desde lo más alto. El camino está bastante difícil y el sitio bien apartado. Déjenme saber si ustedes vivirían en un lugar como este, tan alejado y tan apartado. Bueno, sin decirte realmente, yo soy nuevo en esta plaza. Pero aquí te vas y le dicen los feos. Los feos. Lo feo. Pero los feos era, ¿no? Pero tiene su... Pero pues me parece que... Mi madre. Y aquí no hay nadie. Digo, Ese camino que está cerrado hoy era el que llevaba atrás a Labra. a la presa en Labra, a la casita en Martí también por entre la loma. Pero aquí, mira, por ejemplo, estas casas son más o menos, antes eran de madera que estaban ahí. Casi como 80 años. Y todo el mundo fue criando familia. Y sí, Ese se decía que se acababa. fueron. Yo estoy ajeno, que yo estoy aquí por la nieta. Y como estoy de vacaciones me están cogiendo los míos. Estoy chapeando. Ay, ay, ay. Tierras hay por doquier, pero hoy estamos más lejos de la llamada soberanía alimentaria. En un país que importa casi toda la comida que comen sus ciudadanos. Este es el barrio La Embajada, y así vive la gente aquí. Algunos algún día alcanzarán una vida mejor y otros seguirán viviendo en las mismas condiciones, como si el tiempo se hubiera detenido. Si este video te pareció interesante, toca el botón de like y compártelo en tus redes sociales. Déjame saber en los comentarios lo que crees. Si no lo has hecho aún, suscríbete para que apoyes el canal. Nos vemos en un próximo video.